Hace poco empezó a llegar cerveza de la cervecería Stone, que es de San Diego. No sé si ya la han podido probar, pero si ustedes se fijan en sus envases, por ejemplo acá tenemos la Chocobesa, aquí en la parte de atrás aparece un sello, aparece una botella, da vuelta hacia abajo, dice Independent Craft. Acá tenemos otra también Stone, y aquí queda un poquito más claro el sello que aparece ahí. Brewers Association Certified Independent Craft. Entonces, bueno, este es un sello que la organización sin fines de lucro, que se llama Brewers Association, que agrupa a todas las cervecerías artesanales e independientes de Estados Unidos, ellos lo liberaron al sello para que todos sus asociados pudieran, digamos, utilizarlo en sus envases. Entonces aquí ya podemos ver que Stone ya lo está utilizando, y es básicamente para ayudar a las personas a poder identificar de manera simple a las cervecerías artesanales que son independientes. El motivo de esto es súper interesante, el por qué, digamos. Ya no es suficiente que sea solo cerveza artesanal, sino que se habla de cerveza artesanal independiente. Entonces, para poder explicar bien cómo fue que la Brewers Association tuvo que, digamos, sacar este nuevo sello o logotipo de cerveza artesanal independiente, veamos las principales diferencias que, por lo menos hace 10 años atrás, marcaban claramente entre la cerveza industrial y la cerveza artesanal. Entonces veamos cuáles eran las principales diferencias entre la cerveza artesanal e industrial hace más o menos 10 años atrás. Y veamos específicamente el mercado de Estados Unidos. Esto por la razón de que el mercado de Estados Unidos es quizás el que más ha cambiado en estos 10 años, y del cual hay hartos datos, hay harta estadística, porcentaje, etcétera, etcétera. Entonces por eso vamos quizás verlo esto aplicado específicamente por el mercado de Estados Unidos. Entonces tenemos cerveza artesanal sin aditivos, sin conservantes; cerveza industrial, pausterizado y conservantes. Hay que aquí mencionar que el pausterizado es súper importante y también se utiliza en la cerveza artesanal, pero esto lo vamos a comentar después en un video futuro. Cerveza artesanal, ingredientes tradicionales. Aquí se refiere a que principalmente se utilizan diferentes tipos de cebada, se utilizan también lúpulo. En cambio, en la cerveza industrial se utilizan ingredientes adjuntos, como por ejemplo arroz y maíz, lo cual se utiliza principalmente para la reducción de costos, ¿cierto?, de la cerveza, y además, por lo general, se utiliza, por ejemplo, extracto de lúpulo y muy probablemente también extracto de cebada. Al ser industrial, en realidad no se sabe bien cuáles son específicamente sus recetas, porque a diferencia de la cerveza artesanal, donde ustedes pueden encontrar que hay muchas cervecerías que entregan, por ejemplo, la receta de su cerveza, y ustedes pueden ver claramente la cantidad de porcentaje de diferentes tipos de cebada que se utilizan, el tipo de lúpulo, etc. En la cerveza industrial generalmente esto no se conoce, porque de hecho se considera como un secreto, digamos, industrial, ¿cierto? Veamos entonces, sigamos viendo la cerveza artesanal. Aquí podemos ver de que se prefiere el localismo y la proximidad en la cerveza artesanal, es decir, se trata de utilizar algún tipo de ingrediente, por ejemplo, que provenga del entorno, ¿cierto? El entorno, digamos, próximo en este caso, por ejemplo, la cervecería. Por ejemplo, pueden ser, si se hace con fruta la cerveza, quizás la fruta de los agricultores, por ejemplo, del sector donde está la cervecería. También se apoya harto, digamos, a todo el entorno, digamos, que hay. En cambio, en la cerveza industrial se prefiere la globalización, es decir, como el mercado es todo el mundo, que no tiene un origen que se pueda valorar, por ejemplo, por el tipo de agua que se utiliza y que solamente se da en ese lugar, y también por sus ingredientes. Veamos entonces la cerveza artesanal. Finalmente, el objetivo de la cerveza artesanal es lograr un sabor y aroma muy específicos, que van, digamos, con el estilo de la cerveza. Muchas veces también debería ser que sea
producto de algún tipo de experimento, algún tipo de innovación, algún tipo de colaboración, ¿cierto? En cambio, en la cerveza industrial, todo el proceso de la cerveza industrial está pensado en la reducción de costos. Entonces ahí podemos ver claramente la diferencia entre la cerveza artesanal y la industrial. Esto es, hasta hace 10 años atrás se podía ver claramente esta diferencia. Entonces volvamos ahora a esta organización que se llama la Brewers Association, que agrupa a a las cervecerías artesanales independientes de Estados Unidos, y que hace 10 años atrás eran menos de 2.000, eran como 1.300, 1.500, y en la actualidad son más de 6.000, son como 6.300 cervecerías. 6.300 cervecerías que son parte, digamos, de la Brewers Association. Entonces, la Brewers Association, básicamente, para ser parte de esta asociación, tiene 3 requisitos. El primer requisito es el volumen de producción, el cual en realidad ha ido cambiando. Entonces, como ha ido cambiando, no les voy a indicar el monto exacto, pero se supone que con esto ellos dejan fuera, digamos, deberían dejar fuera a una cerveza, a una cervecería, digamos, quizá artesanal, pero que creció mucho, ¿cierto? Y ya por el puro volumen de producción, ya quizás no podría llamarse cerveza artesanal, ¿cierto? Luego hablan de la calidad de ingredientes, que es algo que ya mencionamos. Ojalá no utilizar adjuntos y siempre utilizar ingredientes de calidad, ¿cierto? El último punto, entonces, quizá el más importante, y por el cual, digamos, muchas cervecerías artesanales dejaron de ser independientes, ¿cierto? Es que hasta un 25% de la propiedad de la cervecería puede estar en manos de una empresa, digamos, de alcoholes no independiente. Es decir, por ejemplo, si que una gran multinacional compra el 30% de la propiedad de una cervecería artesanal, ya no puede ser considerada independiente, ¿cierto? Acá en Chile, y que de hecho esto lo vamos a ver en otro video donde vamos a analizar de forma bien detallada, digamos, los distintos porcentajes, los montos de inversión y todo eso en las distintas cervecerías artesanales chilenas. Por ejemplo, tenemos SU, que tiene 50% por propiedad de una cervecería más pequeña. Tenemos, por ejemplo, Concha y Toro, que tiene el 70% 70 y tanto por ciento de propiedad de otra cervecería también muy conocida. Tenemos, por ejemplo, sigue la inversión ahí, no sé, por 45%, el 20%, etc. Entonces la Brewers Association tiene esta regla súper clara que habla de un máximo del 25%, es decir, si se pasa de ese porcentaje ya no puede ser independiente. Entonces, podríamos pensar que a lo mejor con esto se resuelve el gran dilema, por ejemplo, de poder definir bien qué es lo que es realmente cerveza artesanal, ¿cierto? Porque tenemos esta nueva definición que se llama cerveza artesanal independiente. Pero en realidad no es tan así, porque ni los mismos cerveceros se pueden poner de acuerdo bien en la definición de cerveza artesanal, ¿cierto? Porque ya vimos que tenemos el punto, por ejemplo, de los ingredientes, que es súper importante. Tenemos el punto del objetivo, ¿cierto? Del sabor y aroma, etc. Y también tenemos este otro que es el punto o el criterio, digamos, que es el porcentaje de propiedad, ¿cierto? Pero en estos últimos 10 años lo que ha sucedido es que ha habido todo un movimiento dentro del mundo, digamos, en general de la cerveza, porque a medida que la cerveza artesanal empezó a crecer en porcentaje, digamos, de participación de mercado, y aquí vamos a hablar, por ejemplo, de algunos porcentajes específicamente de Estados Unidos, estaban creciendo al año en cifras de 2 dígitos, es decir, estaban creciendo al 2, al 3, al 15% año tras año. Y ese crecimiento duró como 5 o 6 años, y obviamente las grandes cervecerías, las grandes multinacionales, digamos, las grandes cervecerías industriales, tuvieron que reaccionar. ¿Y cómo ellos reaccionaron? Ellos básicamente empezaron a comprar a las cervecerías artesanales, ¿cierto? Entonces, para hacer una conclusión y un resumen de este video, la situación entonces
está cada vez más enredada, ¿cierto? Las grandes multinacionales van a seguir comprando a cervecerías artesanales. Varios, por ejemplo, también compran o venden, porque si uno se pone en el lugar de las cervecerías artesanales que venden un porcentaje, obviamente ellos necesitan recursos para poder seguir creciendo, ¿cierto? Hay otro también motivo, por ejemplo, el que las grandes cervezas industriales estén comprando a las cervecerías artesanales, las cuales ya dejan de ser independientes, ¿cierto? Beneficia en el fondo en general la cerveza artesanal, ¿cierto? Porque estas cervecerías artesanales pueden ahora, las ex cervecerías artesanales pueden ahora hacer uso, digamos, de estos grandes canales, digamos, de distribución que hay. La cerveza ahora artesanal, por ejemplo, el Ballast Point, puede llegar a muchos más lugares, y esto finalmente nos beneficia a todos como consumidores, ¿cierto? Porque tenemos muchas más opciones. Y de hecho, bueno, la gran oferta que hay de opciones de cerveza, esta misma cervecería Sierra Nevada, Boston Beer, incluido también Stone, ellos llevan mucho tiempo, ¿cierto? Llevan mucho tiempo, son bastante grandes, aún así, digamos, aunque son artesanales, son súper grandes, y eso implica también no ser bastante rápido para reaccionar ante los distintos, las últimas tendencias, porque en general ha cambiado el mercado, ha cambiado también el comportamiento de las personas en el consumo de la cerveza, ha cambiado, digamos, en estos últimos 10 años. Por lo tanto, por ejemplo, algo que de hecho es súper interesante haber visto, por ejemplo, como un nuevo estilo que nació, digamos, que quizá en un principio nadie lo tomó mucho en cuenta, pero finalmente es un estilo nuevo que uno vio, digamos, crecer ante los ojos, que es la New England IPA, ¿cierto? New England IPA. Ese tipo de tendencia, donde obviamente las cervecerías artesanales pequeñas llegan y hacen quizá, no sé, 500 litros, 1000 litros, hacen la prueba. Si no les funciona, no es mucho lo que pierden. En cambio, por ejemplo, una cervecería como Stone, como Sierra Nevada, que también han hecho ese estilo, obviamente al hacerlo, digamos, tienen que, al poner a la venta, no van a poner a la venta solamente 1000 litros, van a poner a la venta, digamos, miles, digamos, o decenas, digamos, de miles de litros, probablemente en botella, en chop y en lata. Por lo tanto, se entiende que ellos, entre más grande es una cervecería, digamos, más lento puede reaccionar. Pero eso no implica, por ejemplo, de que una cervecería artesanal no deba experimentar o no deba, por ejemplo, sacar nuevas cervezas constantemente. Por ejemplo, se usa mucho por lo menos en la cervecería Estados Unidos, es que ellos al principio del año liberan un calendario. Ellos entregan un calendario de todas las cervezas nuevas que van a sacar para el año. Sacan mínimo 4 o 5 cervezas nuevas al año, como mínimo. Es decir, si los grandes, digamos, sacan 4, 5, 6 cervezas nuevas del año, las pequeñas sacan muchas más. Entonces la tendencia en general que está ocurriendo es que uno como consumidor, al haber tantas opciones y uno también al querer probar, digamos, la mayor cantidad de cerveza, cantidad de variedad, que es nuestro slogan aquí en Ruta Cervecera, lo que ocurre es que finalmente uno no prueba más de una vez la misma cerveza. A menos que me guste la cerveza, me guste demasiado la cerveza, yo no la voy a probar de nuevo. Y probablemente voy a probar una cerveza nueva de la misma cervecería o quizás de otra cervecería. Entonces eso ha impactado fuertemente, por ejemplo, en Sierra Nevada, en Boston Beer, en Stone, donde ellos ya no están creciendo e incluso han tenido que, por ejemplo, despedir gente, etcétera, etcétera. Para mí personalmente, en cuanto a cerveza artesanal o cervecería artesanal, yo prefiero probar y apoyar a la cervecería que
tienen súper claro cuál es su misión y cuál es su diferenciador, digamos, dentro del mercado. Deben tener como una imagen también, no sé si única, pero sí algo original, algo que los diferencie del resto. Deben también estar constantemente experimentando, sacando nuevos estilos y hacerse notar, digamos, en el mercado. Entonces, por ejemplo, aunque existe una cervecería artesanal, independiente, pero que tiene solamente 2 o 3 estilos de cerveza y constantemente, año tras año, sigue con esas 2 o 3 estilos de cerveza, para mí es como si fuera industrial, ¿cierto? O sea, no es fome, ¿cierto? O sea, uno lo que busca es probar cosas nuevas, sorprenderse y aprender, constantemente aprender de lo que uno encuentra, ¿cierto?, en el mercado. Entonces, en un próximo video vamos a analizar el mercado industrial artesanal independiente acá en Chile, y de ahí vamos a hablar en detalle entonces acerca de estos temas, pero aplicado a la realidad chilena. Así que nos vemos en un próximo video de Ruta Cervecera.